Hola chicos, bienvenidos a Laravel en español. En el día de hoy les traigo una web que fui creando estos días atrás, en la cual voy a ir subiendo una serie de tips sobre Laravel que me gustaría mucho compartirlo con todos ustedes. Por supuesto que aquí les dejo el código fuente totalmente gratis y libre para que puedan usarlo a su manera. En el repositorio aquí de GitHub podemos encontrar el acceso al canal de Laravel en español y podemos también ver los tips que he ido subiendo estos días, que son dos por el momento. Tenemos por un lado el buscador con autocompletar y también tenemos unas notas básicas en Livewire. El buscador se trata de una especie de cuadro de texto en el cual podemos ir escribiendo y a medida que vamos tecleando va buscando por detrás en la base de datos nombres de usuario que coincidan y nos lo va proponiendo de forma rápida, asíncrona y en tiempo real. Esto se podría hacer, por ejemplo, también con Vue, pero tendríamos que tener una ruta en la cual poder enviar una solicitud por Axios para poder obtener los nombres de usuario. Y sin embargo, con Livewire no nos salimos de Laravel y tenemos la misma funcionalidad y con muchísimo menos código. Por otro lado, también hice este otro ejemplo que se trata de una especie de notas, es como crear un post-it o algo así, en el cual escribimos el título, le damos guardar y nos va apareciendo abajo. Por supuesto que está también funcionando con Livewire, está en tiempo real, no se recarga la página, los datos de abajo se cargan dinámicamente y todo con muy poquito código y sin usar componentes como Vue ni nada por el estilo. Me gustaría aclarar también que, por supuesto, no tengo nada en contra de Vue, al contrario, lo he usado y mucho, simplemente que ahora con Livewire he encontrado una forma mucho más sencilla de hacer cosas que son rápidas y fáciles como esto. El código fuente que está aquí en GitHub es básicamente el resultado de esta página. Es una página en la cual tenemos del menú principal un apartado en el cual ir poniendo los tips que vamos a ir subiendo y luego podemos entrar en cada uno y poder observar el contenido que tiene. A su vez, cada tip tiene tres apartados pequeños que son requisitos, funcionamiento y el ejemplo en cuestión. Aquí, por ejemplo, en requisitos les dejo el acceso a Livewire para que lo podamos instalar y también, por ejemplo, como opcional puse lo del paquete de Laravel Spanish que nos permite tener las validaciones en tiempo real o, bueno, las validaciones en español. Bueno, para no enredarnos más, vamos a ir directamente a ver un poco el código. Como siempre, cuando creamos un componente de Livewire, nos crea dos ficheros, uno dentro de app http Livewire, en este caso el buscador de usuarios, y a su vez nos genera también dentro de Resources Views Livewire el mismo fichero, bueno, un fichero relacionado que es el de la parte de la vista. Ya los tengo aquí arriba cargados a ambos, por un lado el componente, digamos, y por otro lado la vista, y ahora vamos a ver un poquito cómo se compone. Tenemos aquí en el ejemplo de la vista, tenemos el buscar que tiene la palabra picker. Esta palabra picker que está a continuación del buscar, lo que hace es comprobar el estado de esta variable y en base a eso muestra este o este. Evidentemente este es un bash de estos de Bootstrap de tipo danger que pone picker en rojo básicamente y este es success que pone en verde. Si nos vamos al componente podemos ver que aquí tengo esta variable pública que se llama picker, por eso la podemos comprobar directamente desde la vista y que la estamos asignando tanto en el montaje como true para que aparezca de primeras en verde, como cuando modificamos la variable buscar que también la ponemos aquí en false. Esto genera que se vaya a mostrar el desplegable. Luego al asignar un usuario se vuelve a poner en true y también cuando asignamos el primero, que esto es cuando le damos al enter, que lo vamos a ver ahora, también se pone en true. Para probarlo podemos ver que si empezamos a escribir, ahí se ha puesto en rojo porque estamos usando el buscador y si hasta que no elijamos una, en este caso, ahora mismo no vamos a poder tenerla en verde. Ahí como hemos elegido uno mediante el clic, se pone en verde y si elegimos a uno también mediante el enter, también se pone en verde. Volviendo a la vista, tenemos el input, que es este que está aquí, justamente lo tenemos con el wire model para que mantenga actualizada todo el tiempo la variable buscar y a su vez estamos controlando el evento wire keydown enter de cuando se pulse una tecla, en este caso la tecla enter, y llama a esta función de asignar primero. La variable que está manteniendo con el modelo es la de buscar, que es la que usamos justamente para la búsqueda, y luego también tenemos la función de asignar primero que está aquí, que lo que hace es coger el primer usuario que encuentra en la tabla y lo asigna, que obviamente se corresponde con el primero que aparece en esa lista.
aquí debajo. Nos volvemos a la vista y tenemos también el caso de los errores. Si se produce un error, aquí estamos usando una directiva directamente de Blade. Si se produce un error, pues mostramos el texto en danger con el mensaje de ese error. En este caso tenemos el control de tamaño de la longitud, que le pusimos que fuera mínimo de 2, y también tenemos el que sea un requerido. Lo podemos comprobar si por ejemplo metemos un dato solo, nos pone que debe tener al menos 2, eso lo pone aquí debajo, y también tenemos que si le sacamos todo, nos pone que el campo buscar es requerido. Te recuerdo que para que se te vea en español hemos instalado el paquete de Laravel Spanish, que tienes aquí el acceso para ver cómo se instala. Esto que tenemos aquí ahora a continuación viene a ser un bucle de usuarios que en realidad comprueba de que si no está puesto el picket, es decir, si está en formato false, para poder listar como si fuera un desplegable los usuarios. Aquí debajo es este div que acaba de aparecer, que tiene su sombra y tal. Bueno, este div que está aquí abajo es justamente lo que se genera en este punto, que como estilo añadido tiene lo del cursor, que sea el pointer para que se vea como que se puede hacer clic, se transforma en la manito y genera también unos enlaces, se generan unos enlaces que tienen la llamada wire click, que es el evento click, que va a la función de asignar usuario y le pasa el usuario name. Esta función de asignar usuario la tenemos aquí. Asignar usuario recibe el nombre y lo que hace es que en el buscador, en el buscar esa variable que tenemos, asigna el nombre, es decir, lo que se recibe por aquí, y marca como que está seleccionado ese, y ya se pone en verde el cuadrito este de picket. Ahí vemos que le hicimos clic y ya se ha puesto en verde. En Livewire tenemos que tener en cuenta de que es muy sencillo controlar el estado de una de estas variables que tenemos aquí, porque podemos crear una función especial que lleve la palabra updated y con la llevar el nombre de la variable, en este caso buscar, que sería este buscar, y automáticamente se está controlando cada vez que se actualice esta variable buscar, se ejecuta el código que tenemos aquí. También podemos controlar, por ejemplo, en lugar de updated, podemos usar también updating, que vendría a ser actualizando, es decir, antes de que se actualice del todo. En este caso a mí me interesa que una vez que cambie, por eso el updated. Y aquí podemos ver que cuando entra, lo primero que hace es poner el picket a false, es decir, cada vez que se modifique la variable buscar, que es esta que tenemos relacionada a este cuadro de texto, el picket se pone a false, que es lo que acaba de pasar además, y se realiza la validación. La validación, como siempre, como en Laravel, como lo hemos hecho habitualmente, usando el método validate y el nombre de la variable y lo que queremos que valide. En este caso que tenga un mínimo de 2, pero podríamos quitarlo o modificarlo. Y por último tenemos aquí en this usuarios, que es esta variable que tenemos aquí arriba, que en realidad la estamos asignando en el mount como un array vacío, y la estamos cubriendo con app-user, where, el nombre, like y lo que tenga el contenido de la variable buscar con el porcentaje para que sea cualquier cosa a continuación, y solamente obtenemos 3. Y al modificarse esta variable, cuando se modifica esta otra, se modifica esta y automáticamente se actualiza el contenido que hay en resultados, es decir, la vista se actualiza de forma automática. Y esa es la gran ventaja que tenemos con Livewire, que no hemos tenido que crear un componente de view, por ejemplo, y no tuvimos que hacer ninguna solicitud por Axios ni componerla nosotros. Y aquí tenemos el otro ejemplo, el de las notas, este que habíamos visto hace un momento, que escribimos una nota y la guardamos y nos queda aquí abajo. Este ejemplo es más o menos parecido al anterior. También utilizamos varias otras propiedades de Livewire, como por ejemplo el de bounce, que lo que hace es retrasar 250 milisegundos el que se lance el evento de que se ha actualizado la variable. Cada vez que nosotros modificamos el cuadro de texto del título, se realiza una validación y esa validación se envía al servidor. Esa solicitud la estamos haciendo que sea con un mínimo de 250 milisegundos posterior a la última tecla que se ha presionado. Es decir, que si nosotros escribimos aquí algo, pasa un lapso de 250 milisegundos hasta que se produce la solicitud al servidor para comprobar la validación. Si nos ponemos a escribir rápidamente, no se produce nada hasta que soltamos y ahí recién se ejecuta. Bueno, estamos tocando el tema del enter también para crear la nota. También tenemos el target, en este caso, que lo que hace es que solo se produzca la validación cuando se llama a la función crear nota, en este caso. También tenemos aquí el control de errores para mostrar si hay un error en el título. Mostramos el mensaje de error, si no el texto de cuéntanos algo curioso. Y por último viene el listado de las notas, que no es más que un for each de las notas, haz nota, y ahí lo tenemos directamente. Para enseñarlas creamos un badge de estos de Bootstrap, de tipo
tipo success, que le ponemos la nota de la fecha y tal y cual. Bueno, esto es muy sencillito, no tiene nada del otro mundo. Lo importante a tener en cuenta en estos ejemplos es cómo funcionan las propiedades estas de Livewire y también cómo se interactúa entre la vista y el componente. En este caso tenemos la función de crear nota, también tenemos la de eliminar notas viejas, tenemos el control de cuando se actualiza el título, que solamente realizamos la validación, y también tenemos la de obtener últimas notas con una cantidad por defecto, en este caso, que podríamos modificar, y que lo que hace es cubrir esta variable notas que luego la asigna a la del propio componente. Que es más, esto podría estar directamente puesto así aquí arriba y no tendríamos que estar reasignando. Por último, una de las cosas que me gustaría mostrar de Livewire es esta función que tiene de pull, en este caso le he puesto 10 segundos, que lo que hace es ejecutar esta función que está en el componente cada 10 segundos y a su vez modifica y actualiza el contenido de lo que tenga dentro cada 10 segundos también. En este caso, como ven aquí, lo que tenemos puesto es la fecha actual, por tanto, este cuadro de aquí abajo con la fecha actual se va a ir actualizando cada 10 segundos. Y a su vez se lanza esta función que también se ejecutaría aquí cada 10 segundos, que es la de eliminar notas viejas, que borra las notas que tengan un minuto de antigüedad. Pues esto es todo, les dejo el código fuente, les dejo el enlace al código fuente en GitHub en la descripción del video. Espero que les guste, que les sea útil y que se les ocurran ideas para mejorar proyectos que ya tenemos hechos o darle funcionalidades mejores o más atractivas y que puedan facilitar nuestro trabajo diario. Y bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.